Hola amigos de YouTube, soy Sonar y hoy os traigo la diferencia entre una máquina de bobinas y una máquina rotativa. Una máquina de bobinas sería algo como esto y una máquina rotativa como esto. En este vídeo voy a intentar resolver todas las dudas que tengáis sobre las máquinas entre rotativa y de bobina. Por ejemplo, vamos a empezar con la de bobina. Una máquina de bobina normalmente tiene un golpeo mucho más poderoso, es una máquina que pesa más, cuesta más trabajo ajustarla, pero es mucho más poderosa que una máquina rotativa. A mí personalmente me gusta mucho para hacer líneas muy gruesas y whip shading. Eso es lo que me gusta a mí. A cada uno le puede gustar una cosa, hay gente que utiliza máquinas rotativas para hacer líneas muy gruesas, pero mi forma de trabajar es rápida y prefiero tener una de bobinas que vaya rápida a una rotativa que tenga que ir haciendo un trazado muy lento. El problema de las máquinas de bobina es el ajuste. No todo el mundo sabe ajustarlas porque hay mucha gente que ni siquiera se ha planteado comprarse una máquina de bobina por el simple hecho de tener que estar ajustando y son máquinas que se desajustan con relativa facilidad. Entonces tienes que tener conocimiento de cómo cambiar un fleje, cómo regular el martillo. Todo eso tienes que saberlo para tener una máquina que funcione fina. Uno de los contras de las máquinas de bobina es su peso. Pesan mucho más y cuando no estás acostumbrado al peso, después de un tatuaje, acabas con la muñeca dolorida y se te puede abrir la muñeca. Todo tipo de cosas que nos han pasado a todos los tatuadores que hemos empezado con máquinas de bobina. Y aún más si no utilizas tubos de acero. Si utilizas tubos desechables de plástico, aún más, porque la máquina pesa mucho de la parte de atrás y tienes que estar todo el rato como domando la máquina porque el peso de atrás entre el click core y el peso hace que la máquina tienda a irse hacia atrás y entonces es muy difícil mantener la máquina derecha. Esto es una de las cosas más complejas de la máquina de bobina, que es el peso. Pero por lo general yo prefiero una máquina de bobina a una máquina rotativa. Yo sobre todo para hacer líneas gruesas y medias y sombras muy duras, en plan whip shading o colores sólidos, prefiero una de bobina. Hay gente que prefiere otras cosas, pero esto es mi opinión. Cada uno tiene su opinión. Todas son válidas. Si a ti te funciona más una máquina de bobina, usa una de bobina. Si te funciona mejor una rotativa, usa una rotativa. Lo bueno que tiene las máquinas de bobina es que son máquinas muy específicas. Por ejemplo, si quieres una máquina para líneas muy finas, tienes una máquina para líneas muy finas, con un recorrido, un golpe, un ajuste para líneas muy finas. Eso viene muy bien a la hora de saber perfectamente qué aguja usar con cada máquina y no perderte en saber si tu rotativa puede tirar una línea de 14, una línea de 3, a qué voltaje la pongo, porque normalmente las de bobina funcionan casi al mismo voltaje, entre 6 y 8, hay algunas que se van mucho más, hay algunas que se pueden bajar un poquito, pero normalmente entre 6 y 8 va nuevamente el ajuste de voltaje. Pero eso, por ejemplo, puedes tener una máquina de whip shading específicamente solo para whip shading, calibrada para whip shading, y sabes que una máquina que no va a dar fallo si sabes ajustarla, claro. O puedes tener una máquina de línea muy gruesa, línea muy fina. Uno de los problemas es que te llena la mesa de máquinas, pero otro es que tienes máquinas específicas y sabes que son para eso. Eso es lo bueno. Otra cosa buena es que los componentes son muy baratos. Si se te rompe un fleje cuesta muy poco dinero. Si te rompe un condensador, vale como 10 céntimos. Es que es muy barato. Y son máquinas que te duran muchísimo tiempo. Es muy difícil que una máquina de bobina se te estropee, porque las bobinas se te puede quemar el condensador, se te puede romper el fleje, pero las bobinas en sí, que se te rompan, es dificilísimo. Yo tengo esta máquina, la que os he enseñado antes, que es una Mickey Sharp mítica. El que sabe de máquinas sabe lo que es. Y las bobinas son la que llevaba de fábrica en los 90. Y estamos en 2020 y la máquina sigue funcionando. He cambiado condensador, he cambiado flejes, he cambiado martillo, pero lo que son las bobinas no cambian. Al contrario de una máquina rotativa, que normalmente el motor tiene un uso y cuando llega a ese punto de que el motor ya no quiere funcionar, la máquina ya deja de valer. Tienes que cambiar el motor, y cambiar el motor es comprarte una máquina rotativa nueva. Las máquinas de bobina normalmente no se pueden usar con cartuchos. Yo he visto gente que la usa, pero como el golpeo no es 100% regular, como puede ser una direct drive, que sabes que el golpeo va a ser siempre el mismo, porque según el voltaje de la de bobina llega diferente y tal, normalmente el golpeo no es igual, y para un cartucho yo he probado y no me ha funcionado. Aparte que tienes que comprar un cartucho específico, aparte que no puedes usar 10 cartuchos diferentes porque tu máquina está preparada para línea fina o línea gruesa o sombra, y no puedes estar usando línea fina con sombra porque no te va a funcionar igual que una rotativa que está preparada para casi todo. En conclusión, las máquinas de bobina son buenas porque tienes una máquina para cada función, en plan línea gruesa, línea fina, sombra. Son muy fiables para línea. Eso a mí lo que me gusta, que
son rápidas, puedes tirar una línea muy rápida y la máquina te va a responder, no va a dudar de que no clava, el motor se ahogue, sino que la máquina de bobina tú tiras una línea y la línea se queda. Normalmente a mí me pasa que se quedan más negras incluso las líneas cuando lo hago con bobina que con rotativa. Será cosa mía, no sé por qué. También porque yo trabajo muy rápido y se me hace muy tedioso estar tirando una línea con una rotativa súper despacio. Eso puede ser cosa mía. Eso son estas dos cosas. Y la última es que te duran toda la vida. Es muy difícil que una máquina de bobina se te estropee. Hay gente que lleva usando máquinas de bobina 30 años y las máquinas siguen funcionando al pleno rendimiento, sin fallo ninguno, solo cambiando lo que os he dicho antes, el condensador, el fleje, pero son cosas muy baratas de cambiar. Y si vas a un técnico que te arregle las máquinas y no sabes, el cambio tampoco es muy caro que te lo cambien. Entonces, esas tres cosas son los pros de las máquinas de bobina. Los contras, el peso. Pesan mucho y cuando tienes que hacer un trabajo muy largo, te revienta la muñeca, cansa mucho. Llega un momento en el que ya no te da la mano, en plan, llevo ya 5 horas y es que no me da la mano, y eso nos ha pasado a todos. Al día siguiente, dolores de muñeca. Eso es una de las cosas malas. Otra cosa mala, no vale para cartuchos. Puede ser malo, puede ser bueno, cada uno lo puede ver de su manera, pero no valen para cartuchos. Por lo menos yo lo he probado y no me funciona para cartuchos, y tengo muchas máquinas de bobina y ninguna me ha funcionado para cartuchos. Entonces no tienes esa facilidad de cambiar cartuchos y solo tener una máquina con 5 cartuchos en la mesa. Y la tercera, tienes que saber de ajuste. Si no sabes de ajuste, esta máquina se desajusta el fleje un poco y ya la máquina no funciona como tú quieres, no tira las líneas como tú quieres, uno se desespera cuando no sabe por qué, porque esta máquina, si antes me tiraba la línea así, ahora tiro y no se me queda negra. Es un gran problema, pero hay miles de tutoriales en YouTube, hay miles de seminarios de gente que hace seminarios de ajuste de máquinas. O sea, si de verdad te gusta el tatu, deberías saber de todo esto y no solo tener una máquina rotativa que te funcione para todo, sino también probar una de bobina y ver cómo realmente funcionan este tipo de máquinas. Ahora pasamos a las máquinas rotativas. Las máquinas rotativas, para mí me gustaba hacer línea fina, puntillismo de arrastre y sombra, porque como puedes usar cartuchos, aunque puedas usar agujas de varilla, lo normal, todo el mundo que utiliza rotativa, casi todos utilizan cartuchos porque es lo más cómodo, es lo más sencillo y puedes tener 10 cartuchos encima de la mesa y ni siquiera ocupan espacio. Entonces es lo normal. Y para mí hacer líneas muy finas, estilo 3.025 o 0.30, líneas muy finas, incluso 0.40 por ejemplo, puedes hacer una línea muy fina y que se quede como un pelo. Esto no se puede conseguir, o yo no puedo conseguirlo con una máquina de bobina, o me cuesta mucho, porque la otra, como la puedes bajar mucho el voltaje, puede ir muy fino. También como pesan menos las máquinas, esto es un pro que tienen las máquinas rotativas, que normalmente pesan menos, y puedes hacer el trazado con mucha más delicadeza que una de bobina, que hacer un trazado con el peso cuesta mucho más. Eso por la parte de línea. Y por la parte de sombreado suave, por ejemplo, con una Magnum 21 curva o 19, esas máquinas, al poder poner el voltaje más alto y no castigar tanto la piel porque el golpeo es más continuo, puedes estar barriendo mucho rato la misma zona sin que llegue a dañar la piel. En cambio, la de bobina, como no clava uniformemente, hay veces que clava un poquito más, clava un poquito menos, entonces al final acaba haciendo herida. Aparte que es mucho más difícil mantener el peso de una máquina de bobina para hacer un sombreado suave, o por ejemplo comparado con una pen, que es como hacer con un lápiz. Por eso la gente que hace realismo utiliza máquinas rotativas, sobre todo pen. Yo también lo utilizo para el puntillismo de arrastre, porque al poder bajar el voltaje mucho, en plan ponerlo a 3,5 o 4, deja mucho margen entre que entra la aguja y sale, sobre todo para hacer el puntillismo este de arrastre, de punto, pero arrastrando. O sea, no haciendo punto a punto, sino dejando como un latiguillo de puntos y saturando con los puntos. A mí esto me gusta mucho. Podéis ver 1000 vídeos de gente que hace este estilo, y a mí normalmente casi siempre yo sombreo con puntillismo de arrastre todos mis trabajos, casi siempre. Por ejemplo, si hago un neo tradicional sí que utilizo una Magnum grande para sombrear suave o degradar color, pero lo normal es que utilice una línea, por ejemplo, de 5 o 3 para hacer el sombreado de arrastre, y que queda mucho más limpio a la hora de finalizar un trabajo y daña mucho menos la piel. Entonces yo por eso utilizo esas máquinas rotativas para este tipo de cosas. Pros de las máquinas rotativas: su peso, pesan muy poco, es muy fácil estar tatuando durante 5 horas sin que te duela la muñeca, y esto, cuando eres una persona que hace trabajos muy grandes, esto es un pro muy grande, porque puedes hacer sesiones muy largas sin que te castigue mucho la muñeca. Otro pro es
que se pueden utilizar cartuchos. Esto es una comodidad, sobre todo cuando tienes que ir de viaje y no tienes que llevar 20 tubos, 20 agujas y llevarte una maleta llena de cosas, sino que te llevas tu máquina, tu caja de cartuchos, incluso puedes meter una caja cartuchos de varios y fin. Esto, sobre todo con el tema viajes, es mucho más cómodo. Y la última es que no necesita ajuste. Una máquina rotativa normalmente tú la compras y funciona, porque es el mecanismo básico. Por ejemplo, en esta, que es una direct drive, podéis ver que esto aquí es el motor, el eje céntrico y fin. No tiene ningún tipo de ajuste, tiene su RCA ni nada. Entonces, son mucho más sencillas que una máquina de bobina. Por esto, mucha gente cuando está empezando, yo lo que recomiendo siempre es una máquina de este estilo, porque no necesitas ajuste, no necesitas conocimientos de tatuaje muy altos. Simplemente tienes que comprar la máquina, ponerle el tubo o el cartucho y funcionar. Estos son los 3 pros. Contras, no tienen suficiente fuerza para hacer una línea muy grande. Hay gente que lo usa, hay gente que dice que sí, que tal, pero yo a día de hoy no puedo hacer una línea muy gruesa, o me cuesta muchísimo y no me quedan tan nítidas como con una de bobina. Segundo, si se te rompe el motor, la máquina ya no funciona. Tienes que comprar un motor, a ver qué motor compras. Es muy difícil encontrar los motores que llevan las máquinas. Normalmente son marca Maxon o marca japonesa también. Y es muy difícil encontrar el mismo motor que le entre a tu máquina y que te funcione. Entonces, este tipo de cosas son muy difíciles de reparar. Que es que además, como no tiene muchos mecanismos, el único mecanismo es o que se te suelte el RCA o que se te rompa el motor. Y si se te rompe el motor, ya la máquina ya casi se queda casi inservible, o el arreglo te va a costar lo mismo que una nueva casi. Entonces, esto es una de las desventajas que tiene. Y tercero es el precio. Normalmente las máquinas de rotativas están de precio por las nubes. Las de gama alta rondan los 800, 700, 500 euros. En cambio, con una de bobina te puedes comprar una por 200 euros. Entonces la cantidad de baremo de precio es muy alto. Sí te puedes comprar una de rotativa por 200 euros, pero no va a ser de alta calidad, por ejemplo, como una Cheyenne que te cuesta 700. Entonces, esto normalmente es un contra muy alto cuando estás empezando, porque comprarte una máquina rotativa de alto nivel cuando no tienes un flujo de trabajo muy alto es un poco de ventaja. Además, muchas máquinas rotativas necesitan adaptadores. Yo tengo mi hard driver y necesitas un tubo, porque sin el tubo la máquina no funciona. Lubricación, todo ese tipo de cosas, al final sube mucho el precio, y esto es un contra, sobre todo para la gente que está empezando y que no es un tatuador de renombre que tatúa piezas muy caras todos los días. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda de qué máquinas comprar, tal y cual, por aquí os dejo un vídeo de qué máquina es la que elegiría yo si empezara a tatuar ahora. Por aquí os lo dejo. Y nada más, si tenéis alguna duda, comentármelo, y me gustaría pediros un like, porque esto ayuda a crecer el canal y sobre todo a que gente llegue a mi canal y poder ayudar a mucha más gente. Además, quiero intentar llegar, es difícil porque a esta altura del año es muy difícil, pero me gustaría llegar a 500 suscriptores. Es muy difícil, yo lo sé, quedan 4 días, pero si entre todos me ayudáis y compartid en vuestras redes sociales, Instagram, Facebook y tal, y le llega a mucha gente, podemos llegarlo. Prometo hacer un regalo muy interesante, tipo kit de gama media y tal, cuando lleguemos a 1000. Entonces, si crees que este contenido ayuda a la gente, like, suscríbete, comparte y toda la historia que conlleva esto de YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.